Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Martín Jorge, director de la Orquesta Sinfónica de Montevideo, que ya está cumpliendo 116 años, ¿no? 116 años. Qué locura, hoy repasaba esa información y no sabía que era tan antigua. Ahora, en diciembre, va a ser el 2 de diciembre, va a ser el aniversario de Banda Sinfónica de Montevideo. Claro, qué maravilla, impresionante. Qué presión también hay ahí en la espalda, ¿no? A representar algo tan importante, ¿no? Ayer tuvimos un concierto en el Teatro Solís con escolares y con una videoconferencia por Ceibal para escuelas del interior. Entonces los niños podían hacer algunas preguntas. Y entonces una niña preguntó, ¿cuándo se fundó la...? Dijimos, bueno, hace 116 años. Entonces dice, qué impresión, cuánto, qué montón. Claro, y ahí te cae la ficha de la responsabilidad, la tradición. Teniendo en cuenta que somos un país también joven relación, claro. Y a su vez un proyecto artístico casi pionero en el contexto latinoamericano de esa época, que obedecía a la realidad de una ciudad que se estaba modernizando, que requería parques públicos, actividad pública, música pública, y así fue como... Me lo acuerdo porque se lo dije ayer a esta niña, por un decreto presidencial del presidente Williman, porque aunque la banda sinfónica depende de la Intendencia de Montevideo, cuando se creó en 1907 no existían las intendencias todavía. Claro, o sea, es anterior a la propia intendencia. Claro, es una maravilla. Bueno, el tema de la música sé que está presente en tu vida desde siempre. Vos de chiquito ya habías pedido para ir a tocar el piano. Sí, ¿cómo sabes eso? Ah, bueno, yo sé. Ah, muy bien. Había pedido. Y bueno, y después tuviste otros instrumentos más. Estuviste jugueteando con otros, pero tu camino iba por otro lado después. Totalmente. O sea, cuando era chico, por alguna razón que yo no recuerdo bien, me acuerdo, tenía una caja de silbapenes, de dry pens, pero era rígida, era como un estuche que vos lo abrías. Entonces yo abría el estuche, sacaba todos los silbapenes, los ponía al revés, entonces tocaban las tapitas y se levantaban. Bueno, no sé por qué, se ve que ahí algo asociaron. Y en un momento mi madre siempre me contaba que yo pedí que quería tocar el piano, que quería estudiar piano, estudiar música. Y creo que hicieron en mi casa, bueno, tratar de apoyar en la medida del posible. Porque tampoco había músicos en tu familia. Mi madre tocaba el acordeón a piano, había un acordeón a piano en casa, que me acuerdo que era una época que había muchos apagones, entonces cada vez que había apagón sacaba el acordeón a piano, tocaba, jugábamos, pero no había una práctica permanente, sí se escuchaba mucha música en la radio. Y me mandaron, yo vivía en la Curva de Maroña, es una profesora de piano, yo no me acuerdo, fui algunos años, como hasta que se ve que vieron que era en serio. Claro. Y ahí hicieron mis padres un enorme esfuerzo de comprar en 3 millones de cuotas un piano usado. Claro, pues son carísimos los pianos. En ese momento era, no sé, una cosa inalcanzable. Y ahí estuve el piano, pasé por varias profesoras hasta que después terminé estudiando en el Conservatorio María Angélica Piola durante 10 años antes de la universidad. Pero de todas maneras vos querías ser piloto, o sea, nada que ver. No, yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea o profesor de geografía. Había como una relación entre una cosa y la otra. Sí, te pones a pensar y hay algo vinculado con los viajes, con conocer el mundo, capaz. Era como una cierta... Muchos años después, mi padre una vez me dijo que él también en su momento había pensado en ser piloto de avión, no sé, pero coincidencia, se ve que estaba. Y mi abuela me llevó, estaba en tercero de liceo, me dice, vamos a ir a la ópera esta noche. Bueno, ok, vos que tocas el piano, bueno, fuimos a la ópera, fuimos al Teatro Solís a ver una función de Carmen, de la ópera Bizet, que dirigía Federico García Vigil, cantaba Graciela Lasner, una puesta en escena de Jorge Curi. Esa noche a mí me cambió la vida. Yo salí totalmente impresionado, impactado, vivía lo que estaba pasando, que era un drama cantado en francés con unos sobretítulos. Yo no la conocía, no sabía qué se pasaba, pero como que lo estuviera viviendo. Y al final, la ópera, podés hacer el spoiler, bueno, a Carmen la matan. En el momento que don José la mata, yo me acuerdo que la impresión fue tan grande que yo me fui en la silla como para adelante y mi abuela me hizo así como para quédate quieto en la silla, que ya todo termina. Y me acuerdo salir conmovido del teatro, tomarme el ómnibus, que todo el viaje 18 de julio, 8 de octubre hasta el Curva de Maroña, con las melodías de la ópera en la cabeza, una cosa que había escuchado por primera vez. Y al otro día llegué al liceo, entonces había una guía de profesionales universitarios, empecé a buscar una escuela universitaria de música, se podía estudiar una licenciatura. Bueno, yo quiero ser como el señor que estaba ahí, bueno, que era García Vigil. Claro. No era tan blanco todavía, en ese momento era entrecanoso.
Cuando ya fue mi profesor, sí, ya era esa, la melena de pelo blanco tan distintiva y el sentido del humor, un instinto musical, una capacidad única que tenía el maestro que era genial. Pero ahí, esa noche, yo tuve una experiencia fundacional, artística, que bueno, y no tuve duda después de que tenía que hacer eso. O sea, claro, qué maravilla como una noche un evento. Cambia tu vida para siempre, ¿no? Totalmente. En ese caso también algo se despertó, de repente había una determinación allí sí, que... seguramente ya, por supuesto que había cosas. Sí, había interés por la música y demás, pero el fenómeno, el hecho artístico, y yo me imagino que debe haber sido una función de mucha verdad artística, porque que debe ser lo que me queda a mí. De hecho, está grabado en un VHS porque se transmitió por televisión, y yo nunca lo quise ver. Digo, porque capaz que si lo veo, no es el recuerdo que yo tengo de esa conmoción increíble, pero me acuerdo ¿Y no lo viste nunca? Evento. Nunca lo vi. Nunca lo viste. Pero lo tengo en la memoria. Bueno, está bien, quédatelo así, como tu recuerdo a veces está bien. Después, bueno, decidiste dedicarte a la música 100%, estudiar, y ahí te enfrentaste a García Vigil. Porque era el decano en ese momento, ¿no? Era el catedrático de dirección de orquesta. Dirección de orquesta actualmente se sigue estudiando, es una licenciatura que se estudia ahora en el Instituto de Música de la Facultad de Artes. En ese momento, siempre en la UDELAR, existía la Escuela Universitaria de Música y García Vigil era uno de los pocos docentes grado 5 que había. Yo terminé el liceo, hice sexto de ingeniería, me anoté en ingeniería y en la Escuela de Música. En ingeniería me anoté y fui. En la Escuela de Música tenías que dar una prueba de admisión. Claro. Y en la prueba de admisión estaba García Vigil, estaba Antonio Mastro Giovanni, un compositor, una eminencia, y otra enorme eminencia que era Héctor Tosar. Esa era la prueba de admisión. ¿Y la prueba de admisión vos con piano? Tenías que hacer solfeo, tenías que hacer unos ejercicios que ellos te ponían auditivos, tenías que tocar el piano también. Era muy exigente, pero estabas al lado de monstruos absolutos de la música uruguaya. Era una cosa de un pánico total, que no sé cómo fue que la pasé esa prueba. Y bueno, ese año me acuerdo de una gran huelga en la universidad, entonces cuando volví ya no volví a ingeniería, volví a la Escuela de Música. Al otro año todavía me faltaba dar el último paso, entonces me anoté en la Facultad de Química, hubo otra huelga, ya después de la huelga no volví a Química, pero siempre seguía con la Escuela de Música. Y después te vas metiendo en ese mundo, una cosa va haciendo conexiones. Porque es una carrera larga, además. Ahora es una carrera corta. Cuando yo la hice era una carrera muy larga porque era una licenciatura de 7 años. Claro, yo hoy escuché eso, que estuviste 7 años estudiando y me pareció un montón. 7 años. Ahora ya se reformularon los programas, es una licenciatura que se hace en 4 años. Era muy exigente, con una carga de materias enorme, en un sistema en ese momento de la universidad que no estaba preparado como para que nadie lo terminara. O sea, de hecho somos muy pocos los egresados de esa carrera, y coincidir en un momento de la vida sinfónica y musical uruguaya muy importante como fue el proceso de transformación que García Vigil estableció en la antigua Orquesta Sinfónica Municipal, ser sus alumnos, ver ese proceso. Una enorme generosidad que tuvo porque fue él el que nos impulsó a hacer nuestros primeros conciertos y nos apadrinó a una generación de nuevos directores, entre ellos Martín García, el actual director de la Filarmónica, Álvaro Agopián, que ahora está más dedicado al mundo del tango, y nos ponía frente a la orquesta, nos daba lo mejor de sí, su verdad, su forma de hacer las cosas. Y bueno, y una vez que estábamos preparados, bueno, salgan al mundo y a buscar camino. Qué divino. ¿Y cómo te sustentaste durante ese tiempo? ¿Apoyo familiar? ¿Trabajaste de otra cosa? Apoyo familiar, sí, trabajé de otra cosa. No me acuerdo exactamente qué año era. La única actividad lírica, que era lo que a mí me había conmocionado, en Uruguay la hacía una asociación que se llamaba la Sociedad Uruguaya Pro Ópera. Entonces era un ente privado, ellos hacían distintas producciones. Bueno, en un año trajeron una producción de La Flauta Mágica del Teatro Principal de Palma de Mallorca. Y García Vigil, que iba a dirigir, llega un día a la clase y dice, bueno, ¿quién quiere ser asistente? Todos levantamos la mano. Bueno, finalmente yo era el único que podía coordinar los horarios para ir. Bueno, entonces yo fui asistente en esa producción de La Flauta Mágica. Y una vez que asistís al director principal, bueno, cuando ya están consiguiendo las funciones, no tenés mucha más tarea, entonces me dijeron, venía a ayudar arriba del escenario. Y gente del equipo de Palma de Mallorca me dijo, sos muy bueno en esto de organizar gente, de estar arriba del escenario, ¿te gustaría venir al teatro y conocer cómo se trabaja en ópera?
Yo dije que sí. Obvio. Entonces hablé con mis padres y le dije, chao, me voy al Teatro del Palo Mallorca. Terminé el año, me fui en enero y durante mucho tiempo empecé a trabajar como asistente de producción y asistente de regie de producciones de ópera en España. Qué bueno. Entonces hacía un trabajo zafral y con lo que ganaba venía, iba terminando todos los semestres que me faltaban. Y también tuve mucho apoyo de un director de la Escuela de Música que fue Daniel Mayolo, que en algún momento facilitaba cuando no llegaba a las asistencias, tenía que pedir un examen libre, hacer una monografía, de decir, bueno, veamos la forma entre que puedes terminar. Pero toda estuviste esta la carrera. posibilidad de estar vinculado siempre a la música, que eso Sin también duda. es una bendición. Y ¿no? al teatro lírico, que fue una cosa que me marcó mucho, muy profundamente, porque yo hacía ese trabajo en los teatros de España y a su vez en las mañanas me iba a los ensayos de las orquestas con directores italianos, primeras figuras de ese momento, y fueron años maravillosos. Qué divino, qué divino. Estuviste viviendo en El Salvador también. Viví en Salvador. ¿Cuánto tiempo? Me está sorprendiendo con las preguntas. 14 años. Claro. Eso sí que marcó tu vida. Eso sí, pero eso ya fue otro momento vital. Trabajé mucho en ópera, terminé la carrera. Sí. Por supuesto, las oportunidades de ser director de orquesta son Es que son mínimas. muy pocas, claro. En Uruguay, sí. En Uruguay hay 3 puestos de trabajo, literalmente Sí. hay 3 en los organismos profesionales. Después hay otro tipo de actividad más vinculada a la pedagogía. Y en el mundo, multiplicándolo por la dimensión del mundo, son muy pocos y de muy difícil acceso, muy competitivos. Y nuestra formación latinoamericana, competías con directores de orquesta formados en Italia, en Inglaterra, en Alemania. A mí en Inglaterra siempre fueron los que más me llamaban la atención, los ingleses, lo bien formados que estaban. Entonces lo que hacías era ir a concursos y concursabas como para que te escuchara gente. Yo fui a un concurso que no gané, pero que pasé varias etapas del concurso. Y yo quedé sorprendido, porque éramos, no me acuerdo si éramos, tenías que precalificamos como 36 y pasaban solo 12 a la primera etapa. Y yo pasé en ese grupo hasta que llegó un momento que el concurso me saturó. Bueno, y ahí dije, bueno, pero yo tengo algo que se está comparando con gente que fue a los mejores conservatorios. Claro. Bueno, a veces uno no se dimensiona así a sí mismo como, no lo veía así. Esto hay que hacerlo valer, hay que llevarlo por algún lado. Seguí trabajando en el mundo de la ópera. Desde España terminé llegando a trabajar en ese mismo rol en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, después en Centroamérica, hasta que en un momento terminé trabajando en un festival que había en Guatemala. Y un día, trabajando en ese festival, pasa la casualidad que vos esperás que pase. Me llaman de la Orquesta Nacional de Guatemala, tenían un concierto esa noche y el director no podía hacerlo. Entonces, tú que sabemos que estás vinculado a la ópera y que también sos director, por lo que nos dijeron, no sé qué, ¿te animás a hacer este concierto? Y uno con juventud y con conciencia, sí, claro. Y además es muy el uruguayo eso de que vamos para adelante. Si me pasara ahora yo hubiese dicho que no. No sé cómo, de la mañana a la tarde, estudié todo el programa, el repertorio, alguna música que conocía, otro que no. Llegué a una orquesta que no conocía, hice el concierto y fue muy bien. Y bueno, el año siguiente la orquesta me dice, bueno, hagamos unos conciertos, programemos, empecé a trabajar ahí. Trabajé durante mucho tiempo y un día seguía trabajando, yendo a España, recorriendo. Está en un momento de enorme actividad lírica, de producción. Y vienen de El Salvador y me dicen, miren, nosotros somos... El Salvador es un país muy chiquito que queda acá al lado. Tenemos un proyecto de enseñanza musical para jóvenes de prevención de violencia a través de la música. Tenemos una orquesta y precisamos un director para... Bueno, ok, como no, me gustaría conocerlo no sin ninguna expectativa. Ok, me invitaron, voy, cumplo, ya está. Bueno, fui, cumplí, hicimos un concierto, después yo volví, estaba acá en Uruguay, eso era en el 2003. Entonces en marzo del 2004 me dicen, mire, nos gustó mucho el trabajo que usted hizo, ¿le gustaría venir a trabajar un año en El Salvador? Sí. ¿Y por qué ¿Cuándo sí? empezamos? ¿Y por qué sí? Si me lo preguntás, no sabría decirte, pero sentí que era lo que tenía que hacer en ese momento. Entonces dejé todos mis otros trabajos vinculados más con el mundo de la lírica y de la producción y me comencé a enfocar en el área más pedagógica de la música, en conformar una orquesta y sobre todo quería desarrollar un proyecto artístico personal. A mí me parecía que había que hacer estas cosas
para que ese proyecto, que era con jóvenes, de formación musical a través de la música, en el contexto que yo vivía en El Salvador se podía posicionar como un organismo sinfónico de referencia y de relevancia. Bien. Y bueno, ese proyecto fue adelante, ese primer año fue bien, después vino un segundo, después vino un tercero, y en el cuarto me dijeron, no le vamos a renovar más, quédese hasta cuando quiera. Y claro. Bueno, tuve 14 años. Qué maravilla, porque además obviamente, más allá de lo musical, todo ese trabajo generó un gran impacto a nivel social, ¿no? Eso que vos dijiste de que esa noche a vos te cambió la vida, probablemente formar parte de esa orquesta, a esos chiquilines también les cambió la vida y los sacó de una situación adversa, ¿no? Vinculado con la violencia, con la pobreza, con un montón de escasez. Nos cambió a todos la vida, porque a mí también, en todo ese proceso de vivir en ese país, pequeñito, porque El Salvador es tan pequeño como Tacuarembó, pero en ese país tan pequeño viven 6 millones de salvadoreños y salvadoreñas, y aparte hay 3 millones más que viven en Estados Unidos, que con la renta que envían a El Salvador es la principal fuente de financiamiento que tiene el país. Un país con una gente bellísima, un clima privilegiado, una naturaleza exuberante, grandes problemas sociales que atravesaron. Yo llegué en la posguerra civil, cuando ya estaba todo más, después una serie de terremotos y desastres naturales que había habido. Viví un proceso de crecimiento exponencial de la violencia, todo ese fenómeno de las maras que se daba. Y ahí la música me demostró que ya no solo era el arte que te inspiraba y te llenaba el corazón, sino que realmente cambiaba vidas y que cambiaba realidades. O sea, el proyecto que realizábamos era con niños y con jóvenes que venían a este proyecto musical, que era todos los días, después de sus tareas académicas en la escuela, porque era un lugar donde estaban protegidos de los riesgos que podían tener, porque no se podía jugar en la calle, no se podía salir. ¿Y seguís en contacto con ellos o con alguno? Sigo en contacto con muchos amigos después de 14 años, o sea, dejás un montón de cosas. En la pandemia no pude ir y ahí me di cuenta cuánto extrañaba. Voy todos los años. Tengo contacto con muchos de ellos, muchos se han transformado en músicos profesionales que están trabajando tanto en la Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador como en México, en Guatemala, en Costa Rica, han emigrado a España, han emigrado hasta Japón algunos y están tocando y a veces te dicen, profe, ¿quién hubiese pensado que cuando yo llegué... Son esos hechos fundacionales para otros. Ya vamos a estar hablando de tu trabajo ahora con la Sinfónica, de todo lo que tienen planeado de aquí a fin de año, que hay varios conciertos, el trabajo divino que hacen además en diferentes barrios, acercando también la música de orquesta a todos los vecinos, que eso es lo más lindo, ¿no? Como eso de sacar esa cosa de música intelectual oculta para unos pocos y entender de que es para todos. Pero tenemos un cuestionario para hacerte para conocer tu mundo interior. Wow. ¿Tá? Si tuvieras la posibilidad de decirle una frase a ese niño que fuiste, ¿qué le dirías? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Confía. Confía que todo va a estar bien. ¿A quién le contarías un secreto? No soy mucho de los secretos, yo creo que se los contaría a un montón de gente. Directamente no tenés secretos. Claro, debo tener algunos, pero se los debo contar a mucha gente por separado. Bien. ¿Qué te frustra? Que me digan que no. Bueno, que me digan que no es posible. Que me digan, pero eso pasa bastante, ¿no? Pasa bastante, claro. Pero es un grande... tener un... Me pasa en lo personal y que me digan, no es posible. No puede ser no posible. Tenemos que hacer que sea posible. ¿Cuáles son tus encierros? Hablando de tus limitaciones internas o externas, no sé. Mis encierros. Yo creo que tengo momentos de cierta introspección que en la familia, en el entorno social, es como parezco distante. Que es en realidad cuando yo me doy cuenta que son como los momentos de pensamiento, de elaboración, de reflexión. Me parece que es lo más cercano a esa respuesta. ¿Cuál es ese consejo que alguna vez alguien te dio y que tomaste como cierto y lo tenés como presente? Es una frase de mi padre. Para bien o para mal, todo va a pasar y todo se va a arreglar. Sí, es tal cual. Es tal cual. Está muy bien. ¿A qué le tenés miedo? No sabría decirte. Me vino como el pensamiento a sufrir en general, pero tampoco es una cosa como
como que me frustre mucho. Bien. Los otros días me preguntaron, ¿le tenés miedo a la muerte? Y yo dije, no, tendría miedo a sufrir para morirme. Claro. Y ahora te iba a decir eso, pero en realidad creo que es al sufrimiento. Bien. ¿Y qué huella te gustaría dejar? No Ni tengo, idea. no tengo esa, no. ¿Sabes? Yo quiero vivir bien, ser feliz, quiero amar, ser amado, hacer cosas que me satisfagan y bueno, y el día que no esté, no estoy más, no siento la necesidad de dejar una huella, una trascendencia. Bien. ¿Qué es para vos el amor? Es todo, es contención, es alegría, es tristeza, es saber que no estamos solos, que estamos rodeados, que vivimos socialmente en nuestra familia, en nuestro trabajo, a veces es una mirada, a veces es una palabra, a veces es un ánimo, es todo. ¿Y cuál ha sido tu mayor acto de valor en esta vida? Ay, no sabría decirte, pero No. supongo que debe ser algo que esté por venir siempre. O intentar ser director de orquesta, también te digo que eso ya tiene su valor. Ya pasó, pero hay otros desafíos que a veces en el trabajo decís esto se requiere valor, pero está. Hablemos un poco de la esencia que tiene la Sinfónica de Montevideo, eso que hablábamos, ¿no? De la cercanía con la gente y eso que lo tenés como lo más importante, ¿no? La llegada que puedan tener con el público más allá de lo teatral, del teatro en sí. Sin duda. Y ahora, mientras estabas diciendo eso, estaba pensando ahí capaz, no por sonar petulante, pero hay una conferencia que da Steve Jobs, el que creó Apple, entonces, que él habla, creo que la da en Stanford, está en internet, él habla de que a veces uno tiene puntitos en la vida que no sabe dónde están y uno después los empieza a unir y te das cuenta que te dan una forma, que te hacen un animalito. Bueno, yo me doy cuenta que para el trabajo y la tarea que hago hoy con la Banda Sinfónica de Montevideo, por ejemplo, todo ese acumulado que hablábamos antes, que tiene que ver con vivir en El Salvador, con vivir lejos de tu familia, con trabajar con niños y jóvenes en una situación socialmente vulnerable, con el trabajo de hacer música en comunidad y cómo puede cambiar, sumado a esa experiencia fundacional de haber estado una noche en el Solís que te cambia la vida a través del sonido, más todo ese montón de experiencias, de alguna manera es como, era que estaba preparándose para volcarse acá, o bueno, se tuvo que dar porque todas esas cosas coinciden en lo que es el proyecto de la Banda Sinfónica. Que para mí vos hablabas del amor, fue un proceso de enamoramiento, y es constante. Yo me acuerdo que yo vivía en El Salvador y en la Banda Sinfónica me invitaron para dirigir un concierto como director invitado en un proceso donde el director anterior, que había sido el maestro Miguel Pose, había renunciado después de muchísimos años de increíble trabajo. Estaban invitando distintos directores como para conocer demás. Entonces a mí me invitaron en el 2013. Yo dije, ok, yo voy, pero si hacemos la consagración de la primavera. Una obra complejísima, se cumplían 100 años de la obra, ninguna de las orquestas le iba a tocar. Bueno, tuvimos varios ensayos y en ese momento, en el local donde estaba ensayando la banda, había un problema con la luz, un problema grave. Realmente era muy incómodo de leer. Los músicos no veían, entonces los músicos estaban organizándose para hacer un planteo, precisamos trabajar con luz. Y entonces iban a hacer una pequeña reunión para hablar del tema y a mí no me dio tiempo como director invitado de salir de ese ensayo. Y me quedé ahí, no tenía nada para decir, para aportar, y escuché los planteamientos que los músicos de la Sinfónica hacían de necesitamos mejorar la calidad de la luz porque están... Pero lo más importante era después de los conciertos, porque la gente nos está esperando, porque estos conciertos tienen que salir. Y ahí me quedé como asombrado de decir, este organismo sinfónico, profesional, público, que lo primero que hace es poner la persona a la que le tiene que llegar el concierto al principio de la ecuación. Digo, esto está muy bien, claro. Este es un gran equipo humano, acá se pueden hacer muchas cosas. Unos años después salió el cargo para concursarse por oposición y mérito, en concurso abierto público. Y bueno, yo estaba viviendo en El Salvador, me presenté a ese concurso, que llevó su periodo y que después lo gané, y ahí me di cuenta que sí, que eso que yo había vivido era el cotidiano de este grupo de artistas, maravilloso, de este grupo de técnicos, increíble, de un equipo administrativo súper comprometido con la tarea, de lo más importante es el público.
y fundamentalmente no el público en el teatro, sino el público en su comunidad. Claro. En el salón de la cooperativa de viviendas, el salón comunal, podemos hacer un concierto. En una plaza, en el gimnasio de una escuela, en donde sea que la comunidad se pueda reunir, bueno, llevar un espectáculo de la mejor calidad que se pueda hacer en esos lugares que no tienen las capacidades técnicas o acústicas que puede tener el Teatro Solís, pero hacerlo con la misma pasión, con la misma entrega, y a partir de ahí empezamos a desarrollar un proyecto artístico que vincula ese trabajo desde la centralidad hacia lo descentralizado y desde lo descentralizado hacia la centralidad, donde lo que prima es la música y la música por y para la gente. Está buenísimo, la cercanía y, como decíamos, ¿no?, el romper con esa barrera o con esa cosa de que la música clásica o la música de orquesta es solo para entendidos. No, cualquiera puede disfrutarla, ¿no? Todo el mundo puede disfrutarla, y lo que vamos aprendiendo recorriendo Montevideo es ese paradigma está. Pero con un concierto de la banda sinfónica ese paradigma se rompe el primer día y ya pueden empezar a acompañarnos por todos lados. Bueno, ya que estás, vamos a aprovechar a pasar un poco lo que se viene en lo que queda del año. Van a estar en el Solís el 28 de noviembre, a las 20 horas. A las 20 horas con un concierto de música sinfónica con una única obra que se llama Los Planetas, de Gustav Holst, una enorme obra sinfónica que, pero esto también se van a enterar si van al concierto, es la base o la inspiración que John Williams utilizó en su sonoridad para después componer toda la música de la Guerra de las Galaxias. Ya estaba en compositor, Gustav Holst. De hecho, hay fragmentos de Los Planetas que están exactamente casi igual en la Guerra de las Galaxias. Una obra enorme, muy ambiciosa, con toda la banda, más de 70 músicos en escena tocando en vivo y en forma acústica, que va a ser nuestro último concierto sinfónico del año. Y que también va a tener esa característica de los conciertos de la banda de buscar la cercanía y bueno, ¿por qué esta música suena así? ¿Por qué fue compuesta así? ¿Cómo se puede escuchar de una manera que nos parezca más cercana? Y de ahí nos vamos a recorrer, vamos al municipio F, a la Sala Lazaroff. Sí, ahí van a estar del 29 al 1 de diciembre. Al 1 de diciembre y vamos a pasar por el Cerro, también por el Florencio Sánchez, y vamos a terminar el viernes 1 de diciembre al aire libre en la ex Terminal Goes, que es ese lugar increíble que quedó para poder hacer espectáculos al abierto, pero techado, o sea que si llueve se puede hacer igual. Y bueno, los invitamos a que vengan a escuchar Los Planetas, a descubrir la historia detrás de ellos. Es un concierto con acompañamiento audiovisual de visuales de Miguel Grompone que va a estar ilustrando esta música sinfónica espectacular. Bueno, y ya me imagino que también pensando y preparando lo que se viene el año que viene, ¿no? Estamos como terminando último tramo, pero ya está pronto. Ya está pronto. Ahora solo faltan pequeños ajustes para comenzar. De todas formas, después de esto vamos a estar en el Teatro Solís cerrando el año con un gran espectáculo que es La Gran Vía, un gran espectáculo musical junto a la Comedia Nacional, y después de las vacaciones estamos de vuelta recorriendo Montevideo. Qué linda. Martín, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto enorme recibirte y charlar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias.